La Iglesia Imperial. Este es el tema del día de hoy. Vamos a hacer un pequeño repasito, chiquitito, ¿sí? De lo que estuve tocando la semana pasada para que podamos de alguna manera adentrarnos a lo que va a ser el tema del día de hoy. La Iglesia perseguida, recuerda, la Iglesia perseguida o los padres de la Iglesia, estuve tocando la semana pasada, del año 100 al 313 después de Jesucristo. Hubieron grandes persecuciones en esta etapa de la historia de la Iglesia, grandes mártires, tremendos mártires, muertos en el Coliseo romano, quemados en postes vivos. Realmente fue la etapa donde mayor persecución tuvo la Iglesia, pero también fue el tiempo donde la Iglesia más creció. Tuvimos el ejemplo de estas dos grandes mujeres, Perpetua y Felicitas, donde se cuenta un testimonio extraordinario de la vida de estas mujeres, que fueron tremendas mujeres de Dios y que dieron la vida realmente por el Señor Jesucristo. Bueno, entonces el tema de hoy, mientras aprovecho, ya arrancamos para saludar de forma especial a Blanca Pereira y que está allí conectada también. Dios te bendiga ricamente, Blanca. Dios te bendiga ricamente. Y también Dina Epifanio, saludando también y siendo parte del programa. Así que Dios te bendiga ricamente también, querida Dina. Bueno, la Iglesia Imperial. ¿Desde qué momento comenzó este periodo de la historia? Arranca desde un edicto que realiza Constantino. Tenga bien en cuenta este nombre de esta persona, de este emperador. Un emperador muy importante en lo que es el periodo de la historia de la Iglesia. El emperador Constantino. ¿Sí? Aquí comienza el periodo de la Iglesia Imperial hasta la caída de Roma en el año 474. Ahora, ¿por qué se llama Iglesia Imperial? Justamente porque Constantino, el emperador, muchos dicen, ¿no?, que él se convirtió al cristianismo. Constantino se convirtió al cristianismo y eso obviamente dio un vuelco, un giro de 180 grados a la realidad de lo que la Iglesia estaba viviendo en el periodo anterior. Recordemos que el periodo anterior de la Iglesia fue un periodo de muchísima persecución, donde justamente los emperadores romanos eran todos hostiles y enemigos del cristianismo y perseguían a los cristianos y los mataban y los asesinaban y los torturaban. Fue un periodo terrible, el periodo anterior, hasta que justamente este hombre, el emperador Constantino, sí, muchos dicen que él se convirtió. Ahora, muchos también creemos que esta conversión de Constantino no fue del todo real, ¿no?, sino que fue un convencimiento más que una conversión. Bien, en este periodo se habla de la victoria del cristianismo, de la fundación de Constantinopla. Usted habrá escuchado de ese lugar, Constantinopla. Justamente este nombre se le colocó en honor al emperador Constantino, porque se llama Constantinopla. Hubo una división del Imperio Romano, se suprimió el paganismo. Esto es muy importante, porque hasta ese momento el paganismo, o sea, ¿qué es el paganismo? Bueno, el paganismo justamente habla de aquellos imperios o lugares o naciones donde se adoran diferentes dioses como Diana, Afrodita, Zeus, bueno, todo eso. Son los dioses paganos. Se suprimió el paganismo, entre comillas, porque vamos a explicar bien qué es esto de la supresión del paganismo. Hubieron controversias y concilios en esa época. El monacato, o sea, ¿qué es el monacato? Personas que se apartaban a diferentes lugares y eran lugares, se llamaban los monasterios,
donde las personas se apartaban y allí vamos a decir, se consagraban a Dios, aislándose del mundo. Aquí es donde nace la Iglesia de Roma. Atención, porque esto es muy importante, amigo, amiga. Aquí es donde nace la Iglesia romana, la Iglesia que nosotros conocemos hoy como Católica Apostólica Romana. Se produce la caída del Imperio Romano, sí, del Imperio Romano, no de la Iglesia. La Iglesia de Roma es una cosa, el Imperio Romano es otra cosa. Cae el Imperio Romano en el 474 y se producen también, hay ciertos dirigentes de la Iglesia. ¿Sí? Vemos que los hermanos se siguen conectando. Allí, qué bendición. Tenemos allí a Hugo González también, saludando. Gloria a Dios. Y otros hermanos que se están conectando. Realmente una bendición. Quiero que me siga con esto porque realmente es muy interesante. ¿Sí? Esta etapa, escuche bien, amigo, amiga, de que me está viendo y me está escuchando también. Esta etapa comienza con un acontecimiento muy importante, como te dije recién. Luego de que los emperadores anteriores, como te dije también, persiguieran cruelmente a los cristianos y los asesinaron, se levantó este emperador supuestamente que se convirtió al cristianismo y fue muy benévolo con los creyentes. Como te dije hace un momento, se llamó este emperador Constantino. ¿Sí? Este emperador se llamó Constantino. Esta imagen que te estoy mostrando ahora es una imagen, es un cuadro que se hizo, que tiene un poquito que ver con justamente esta supuesta conversión de Constantino. Este es el emperador Constantino. Constantino gana ciertas batallas, pelea ciertas batallas, pero hubieron batallas muy importantes, la cual él libró. Y él hizo una declaración bien interesante en una oportunidad, que fue que tuvo una supuesta visión. Allí vemos una cruz con ángeles ahí arriba, por eso está este cuadro así. Él tuvo una supuesta visión que se le apareció justamente una cruz en el cielo, dice Constantino, de acuerdo a su testimonio. Y él dice que escuchó una voz del cielo que le dijo: por esta cruz vencerás. Por esta cruz vencerás. Y bueno, obviamente que luego acontece que justamente él, en esa gran batalla, que fue una batalla muy importante para él, para fortalecer su imperio, lógicamente a partir de ese momento él interpreta en esa supuesta visión que él tuvo, que fue Dios que lo ayudó, que fue Cristo que lo ayudó en vencer en esa batalla. Bueno, continuamos saludando. María José, Dios te bendiga, María, cuñada querida, un abrazo grande para ti, saludos de Buenos Aires. ¿Sí? Silvia Buriano también, saludando, conectados Nelson y Silvia, y saludando a los hermanos también. Bueno, una bendición, todos los hermanos que están conectados, un gozo tremendo. Entonces, volviendo a esta imagen que es tan interesante, quiero que preste atención. Aparentemente Constantino se convierte entre comillas al cristianismo por esta aparente visión que él tuvo. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, él se vuelve muy benévolo con los cristianos. Y a partir de ese mismo momento, donde él vence en esa batalla y se convierte en emperador, obviamente, del Imperio Romano, establece un edicto. Este edicto, que es el que estás viendo tú en este momento en pantalla, se le llama el Edicto de Milán, muy también conocido en aquella época,
O sea, él establece, esto es como una ley, fue como una ley que él estableció, y él puso lo siguiente en este edicto de Milán, y ahí es donde arranca, podríamos decir, otra situación completamente diferente en la iglesia, muy importante, un cambio muy importante, positivo y negativo, ¿tá? Porque hubieron muchas cosas negativas también con respecto a la iglesia en esta época, que la vamos a analizar en estos minutos que tenemos en el programa, amigo, amiga, vamos a analizar esto. Pero vamos primero al edicto de Milán. Dice: yo, Constantino Augusto, así como yo, Licinio Augusto, reunidos felizmente en Milán para discutir de todos los problemas relativos a la seguridad y el bien público, hemos juzgado que debíamos, ante todo, regular, entre otras disposiciones destinadas a asegurar, según nuestro juicio, el bien de la mayoría, aquellas en las que reposa el respeto, dice, a la divinidad, haciendo referencia a Dios, obviamente, ¿no? O sea, dar a los cristianos, escuche bien, como a todos, la libertad y la posibilidad de seguir la religión que han elegido, para que todo cuanto hay de divino en la celestial morada pueda ser benévolo y propicio a nosotros mismos y a todos cuantos se hallan bajo nuestra autoridad. Este edicto, amigo, amiga, lo que en definitiva establece es darle la libertad a los cristianos. Recordemos que en los emperadores anteriores los cristianos no tenían ningún tipo de libertad para adorar a Dios. Al contrario, eran perseguidos, masacrados, asesinados, torturados, se escondían en cavernas, en lugares ocultos, porque los emperadores paganos anteriores, de alguna manera, lo que hacían era perseguir a los cristianos y ellos no tenían libertad de culto, no tenían posibilidad. Hasta que llega Constantino, le sucede esto y la realidad del cristianismo cambia de una manera total, de una manera completa, cambia de una manera radical. Los cristianos comienzan a tener total libertad, ¿sí? Total libertad para ejercer su fe. Ellos tienen, a partir de Constantino, tienen completa libertad para ejercer su fe. Saludos desde Entre Ríos, desde Concepción del Uruguay. Marcela también, Marcela Rivero, un abrazo grande para ti. Entonces, por causa de este edicto que Constantino establece, ¿sí?, la realidad de la iglesia cambia completamente. Ahora, como en todo cambio hay aspectos positivos y negativos del gobierno de Constantino, o sea, el imperio. Ya pasaron los emperadores paganos que adoraban a otros dioses, y este emperador supuestamente se convierte al cristianismo. Ahora, hay un punto muy importante que quiero analizar con todos los que me están viendo, con todos los que me están escuchando, y vamos a analizarlo juntos porque es realmente muy interesante, muy interesante. Vamos a ver algunos aspectos positivos, ¿sí?, y negativos de esta etapa de la iglesia. Vamos a ver primero los aspectos positivos acá arriba. Vamos a ver un poquito los aspectos positivos. Vamos a analizarlos juntos, ¿sí? Vamos a analizarlos juntos. Una de las cosas positivas que sucedieron en el tiempo de Constantino fue que se restauraron los templos cristianos, obviamente, ¿no? En este caso, todos esos suntuosos castillos que nosotros vemos, iglesias impresionantes que subsisten hasta el día de hoy, principalmente iglesias romanas, iglesias católicas romanas, se comenzaron a construir en esta etapa de la historia, ¿sí? Y en la época de la Edad Media, que es la que vamos a ver más adelante. Otra cosa positiva que sucedió con la supuesta conversión de Constantino: los sacrificios paganos cesaron. Recordemos que los sacrificios paganos eran terribles, ¿no? Principalmente el sacrificio de seres humanos.
Los niños eran sacrificados, los seres humanos eran sacrificados a los dioses paganos. Y bueno, gracias a Dios que ese tipo de sacrificios comenzaron a cesar, comenzaron a desaparecer a partir del imperio de Constantino. Vinieron las concesiones de los derechos del clero, ¿sí? Los clérigos comenzaron a tener ciertos derechos, cosa que obviamente antes no lo tenían. Este también fue un aspecto positivo de Constantino. Se estableció el domingo como el día del Señor. Bueno, muchos critican este asunto, obviamente, porque hay una discusión entre si tenemos que guardar el sábado, si tenemos que tener la reunión el sábado, tenerla el domingo, y que, bueno, los cristianos adoptamos el paganismo porque Constantino estableció el domingo como el día del Señor, etcétera, etcétera. Pero no nos olvidemos que más allá de que Constantino estableció el domingo el día del Señor, tuvo en realidad una razón valedera. No nos olvidemos que el primer día de la semana es el día de la resurrección de nuestro Señor. Y nosotros obviamente no adoramos ningún día porque en definitiva el día del Señor son todos. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Todos los días es el día del Señor para nosotros. Y de alguna manera tenemos la reunión en los días domingos porque valoramos lo que sucedió ese día en particular, que fue nada más y nada menos que la resurrección. Amigo, amiga, hermano y hermana, vos que me estás viendo y me estás escuchando, Jesús resucitó un día domingo. Jesús resucitó un día domingo. O sea, no fue un acontecimiento cualquiera. Fue la confirmación de todo lo que Cristo dijo, que fue verdad, fue real. Él murió, al tercer día se levantó de los muertos. Y el día que se levantó de los muertos fue un día domingo en la mañana. Así que, más allá de que sé que hay personas, hermanos, que celebran las reuniones, los cultos otros días de la semana, está todo bien porque, vuelvo a repetir, nosotros no adoramos un día en particular como los sabatistas, por ejemplo. Nosotros adoramos a Cristo, no a un día. Y para nosotros el día del Señor son todos los días. Pero de alguna manera para valorar lo que Cristo hizo en el día del Señor, el día de su resurrección, hacemos el culto el día domingo. La abolición de la crucifixión, esto fue muy importante también. Sigo saludando a los hermanos, allí Beatriz, Olguita y Edison están conectados, muy bienvenidos también al programa y que el Señor les bendiga ricamente. Esto fue sí realmente muy importante porque en aquellas épocas, hasta el emperador anterior a Constantino, todavía se seguían realizando crucifixiones de los reos, de aquellas personas que tenían que pagar por sus delitos y morían crucificados, así como murió Jesucristo, nuestro amado Señor, en la cruz. A partir de Constantino se abolió la crucifixión. La abolición del infanticidio, ¿sí? O sea, en aquella época había tantos pocos derechos del ser humano que hasta los niños eran asesinados. Se abolió, o sea, se quitó el infanticidio, o sea, la muerte a los niños. Esto es muy importante también, si bien la esclavitud existió muchos siglos después y en diferentes partes y en diferentes lugares del mundo, en el Imperio Romano esto se abolió también, o sea, desapareció la esclavitud. Este fue un comienzo, digamos, de la desaparición de la esclavitud a lo largo de los siglos, porque fue en escala ascendente y fue de manera, vamos a decir, creciendo la abolición de la esclavitud en el mundo, aunque en la actualidad sigue habiendo esclavitud, pero obviamente en mucho menor medida. Y la abolición de los juegos de los gladiadores, que era muy común en el Imperio Romano, el Coliseo Romano, los juegos de los gladiadores no era cualquier jueguito, o sea, era hasta morir, era hasta la muerte. Han habido hasta películas que uno ha mirado y ha visto sobre los gladiadores de aquella época, que en la arena del Coliseo Romano se mataban entre ellos, ¿sí? Y eran realmente un deporte cruel para la época. Estos fueron los aspectos positivos
del imperio de Constantino. Ahora vamos a ver los aspectos negativos, porque esto realmente nos hace, amigo, amiga, hermano y hermana, reflexionar mucho. ¿Sí? Un abrazo grande para Silvia de Mov también, que está allí conectada. Muy bienvenida. Nos hace reflexionar mucho. Hubieron muchos aspectos negativos en la aparente conversión del emperador Constantino. Por ejemplo, muchos eran parte de la iglesia sin ser realmente convertidos. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto!, ¿no? Y qué triste. ¿Por qué? Porque en la época anterior, quiero hacer un paréntesis ahora, en la época anterior de la historia de la iglesia, hizo un vuelco de 180 grados la iglesia. En aquel tiempo se perseguían a los cristianos. Y cuando más se perseguían a los cristianos, más crecía la iglesia. De alguna manera podríamos llegar a decir que el aspecto negativo fue que el enemigo cambió de estrategia. Persiguió siempre a la iglesia desde afuera. Y no le resultó su estrategia, porque al perseguirla desde afuera, la iglesia creció de una manera exponencial. Millones de cristianos se convirtieron al cristianismo. Millones de cristianos murieron, pero la iglesia crecía más en número, en calidad, en santidad, como lo expliqué la semana pasada. Entonces el diablo cambió de estrategia y dijo, bueno, ya que no puedo lastimar a la iglesia desde afuera, escuche bien, porque esto es muy interesante, la voy a lastimar desde adentro. Por eso muchos cristianos creemos que esta época, si bien fue positiva en algunos aspectos, fue muy negativa en otros. Porque, como dice aquí la diapositiva, ¿sí? Muchos eran parte de la iglesia, pero sin haberse convertido. Y esto es muy negativo realmente, porque había un gran nominacionalismo, o sea, la persona se consideraba cristiana simplemente porque Constantino era cristiano, el emperador era cristiano. Es como los países que suceden hoy, ¿no? Países cristianos donde hay países que son países católicos, donde el presidente tiene que ser católico, no porque profese la fe católica, sino porque es por imposición, y porque ese país es un país católico, o como puede ser un país protestante, como Estados Unidos y otros países más, Suiza, donde los presidentes son protestantes también evangélicos, pero no precisamente porque lo sean, estén realmente convertidos. Bueno, algo similar sucedió en esa época. El emperador era cristiano, entonces el resto de la población también tenía que ser cristiana. Entonces este fue un aspecto muy negativo en la época de la iglesia imperial, la iglesia de Constantino. Muchas personas fueron parte de la iglesia, pero muchas de ellas no estaban convertidas verdaderamente. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Obviamente, amigo, amiga, decae la moral y la pureza de la iglesia. Y este es un gran problema que se produce en el día de hoy también, hermano. Amigo, amiga, vos que me estás escuchando y me estás viendo. Cuando no hay conversión, y esto es un mensaje para todos nosotros, ¿no? Para mí también y para todas las congregaciones de la ciudad, del mundo, del país, del mundo. Cuando hay mucho nominacionalismo, o sea, cuando no hay muchas personas no convertidas en la iglesia, lógicamente que esto es lo que acontece. Decae la moral y la pureza de la congregación. Por eso una de las cosas que yo siempre digo, hermano, hermana, amigo y amiga, es la importancia que tiene el nacer de nuevo. Jesucristo dijo, el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Yo siempre abogo y lucho y oro al Señor diciendo, Señor, que haya nuevos nacimientos en la iglesia, que las personas se conviertan de verdad, que las personas se conviertan de corazón, que sus vidas sean realmente transformadas por el poder de Dios, que realmente el Espíritu Santo sacuda sus mentes, sus corazones, revolucione su interior y que haya un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. En aquel tiempo, en el tiempo del emperador Constantino, la iglesia pasó de vivir una terrible persecución a un letargo espiritual, a un descanso espiritual.
porque se encontró en una situación de tremenda comodidad. O sea, al diablo le salió bien la estrategia, porque dijo, bueno, ya que no puedo hacerle daño a la iglesia de afuera, le hago daño desde adentro, le voy a ofrecer lo mejor, le voy a dar total comodidad para que se sientan de la mejor manera, y fue lo que sucedió. Se dejó de evangelizar, se dejó de predicar con el fervor, porque cuando hay persecución en la vida de una persona o en la iglesia, las personas con más fervor y con más fuerza predican el evangelio. Yo siempre digo, acá en Uruguay necesitamos que la iglesia a veces sea perseguida, porque vivimos en una comodidad tan grande a veces. Estamos tan bien, estamos tan tranquilos, estamos tan cómodos espiritualmente, que nos olvidamos de hacer lo más esencial que la iglesia tiene que hacer, que amar a Dios, que entregarse de corazón, que es ser lleno del Espíritu Santo, que es predicar la palabra, hablarle del amor de Dios a las personas que no conocen el amor de Cristo. Entonces, cuando hay nominacionalismo, acontece esto, ¿sí? Decae la moral de la iglesia y decae la pureza de la iglesia también. Y eso fue uno de los aspectos negativos que sucedió en el tiempo del emperador Constantino. Esto es tremendo, amigo, amiga. Quiero que preste atención. Sé que no voy a terminar con el tema de hoy porque es largo y porque es realmente profundo esto. Pero voy a hablar un poquitito también de esta frase. Las costumbres paganas entraron a la iglesia. Escuche bien. Preste atención a esto. ¿Sí? Preste atención a esto. Las costumbres paganas entraron a la iglesia. Y esa fue la gran victoria del enemigo. Esa fue la gran victoria del enemigo. Por eso yo no tengo temor en decirlo. Un abrazo grande a Marita también, que se acaba de conectar. La iglesia católica, apostólica, romana, uno de los grandes problemas que ha tenido y que está sufriendo hasta el día de hoy, porque lo está sufriendo hasta el día de hoy eso, desde que Constantino cristianizó el paganismo, porque nosotros lo llamamos de esa manera, se cristianizó el paganismo. Fue nada más y nada menos que ese el objetivo del enemigo, a través de la supuesta conversión de Constantino. Se cristianizó el paganismo. Entonces se hizo una mezcla entre el paganismo y el cristianismo. ¿Por qué hizo eso Constantino? Claro, toda cuestión política tiene sus intereses. Entonces obviamente que le exigieron a Constantino que no dejara definitivamente aquellas costumbres que durante siglos abrazó el Imperio Romano y erradicarlo de una manera así, ¿no? De un momento para el otro. Entonces él dijo, bueno, pero pueden convivir los dos, ¿sí? Puede convivir la adoración a los dioses, que se adoraron siempre en el Imperio Romano, con estos nuevos personajes, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver con el cristianismo. Entonces, las costumbres paganas entraron a la iglesia. Ciertas imágenes, por ejemplo, la de María con un niño en los brazos, por decirlo de alguna manera, ¿no? María con el niño en los brazos es nada más y nada menos, amigo, amiga, vos que me estás viendo y me estás escuchando, nada más y nada menos que una imagen pagana. Entonces la imagen que hoy uno puede llegar a ver, por ejemplo, en la iglesia de Roma, de una madre con un niño en los brazos, es una imagen pagana esa. De Semíramis, en la época del Imperio Babilónico, de la época de la Torre de Babel, a lo largo de los siglos, esa imagen fue trasladándose de imperio a imperio, con diferentes nombres. Pero originalmente era Semíramis con su hijo Tamuz. Y a lo largo de los siglos fue cambiando de nombre, hasta que Constantino dijo, bueno, perfecto, encaja esta imagen de Semíramis con Tamuz, su hijo, y le podemos cambiar de nombre. ¿Y qué nombre le podemos poner? María con Jesús. Encajó perfecto esa imagen pagana con el cristianismo. Entonces, por eso es la explicación de esto tan interesante
que fue lo que sucedió justamente en el imperio, de Constantino. ¿Sí? Costumbres paganas entraron a la iglesia y se hizo una mezcolanza. Se mezcló el cristianismo con el paganismo, y ahí es donde nace, querida amiga, vos que me estás escuchando y me estás viendo, ahí es donde nace la Iglesia Católica Apostólica Romana. Por eso después, luego, más adelante, que voy a estar explicando sobre la Iglesia Reformada, en el año 1200 en adelante, comienzan a levantarse reformadores, que es lo que voy a estar hablando más adelante, comienzan a levantarse reformadores, hasta que llega un gran reformador que se llamó Martín Lutero, justamente para poder purificar, para poder limpiar ese paganismo que se introdujo en el tiempo del emperador Constantino, para que la iglesia volviera a las bases de lo que fue la iglesia primitiva, en el libro de los Hechos, capítulo número 2. Dice: convertirse realmente, no solo aparentarlo. Muchas veces el enemigo se infiltra en la iglesia para hacer daño, y muchas veces lo consigue. Servir realmente al Señor, dice Enrique, es realmente así como tú dices. Así que bueno, seguimos entonces en esto, ¿sí? Costumbres paganas entraron a la iglesia. A ver si puedo terminar con esta parte. Imágenes de santos y mártires dentro de la iglesia. Imágenes de santos y mártires dentro de la iglesia. Allí es donde se establece en esta época del emperador Constantino las imágenes. Muchas personas a veces me preguntan o se quedan atónitas, que muchas veces entran a nuestra congregación y no ven ninguna imagen, no ven ningún santo, no ven ninguna imagen para adorar. Y es simplemente, amigo, amiga, que Dios a través de su palabra es claro. Él dice: no te harás imágenes, no te harás ninguna escultura de ningún hombre, de ningún animal, de nada que se arrastra sobre la tierra, ni lo que está en el mar. Dice: porque es abominable, yo lo rechazo, dice el Señor. Él establece incluso los 10 mandamientos, ¿verdad? Que no debemos adorar imágenes. ¿Y qué es lo que sucede en esta época? Uno de los grandes problemas que se dan en los aspectos negativos del emperador Constantino es que entran las imágenes de los santos y los empiezan a adorar, y de los mártires dentro de la iglesia, ¿no? Porque no solamente se establecen ciertos santos que vivieron en aquel tiempo. Santo, la palabra santo en realidad quiere decir apartado para Dios. En realidad todos somos santos en ese sentido, porque fuimos apartados para Dios. Pero también los mártires, o sea, Pablo, Pedro, los apóstoles, todos los siervos del Señor, se le comenzaron a hacer imágenes y las personas empezaron a adorar, empezaron a venerar, a honrar, pero a adorar especialmente y a pedir a los santos, que es uno de los grandes errores que ha cometido la Iglesia Católica Romana, pedirle a los santos. Cuando la Biblia dice, amigo, amiga, hermano y hermana, vos que me está viendo y escuchando, categóricamente que solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás. Y pedirle solamente a Dios en el nombre de Jesucristo. Jesús nos dejó bien establecido ese principio. En el nombre de Jesús, pedirle al Padre, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y Él es el que nos da la posibilidad de nosotros comunicarnos con el Padre a través de la persona de Jesucristo. Entonces este fue un gran aspecto negativo, las imágenes de los santos y de los mártires dentro de la iglesia. Mire esto: sustitución de Venus y Diana por María, lo que te decía hace un momento, ¿sí? La sustitución de Venus y Diana por María. Lo que te decía hace un momento, bueno, Semíramis en el imperio babilónico, con su hijo Tamuz en los brazos, luego fue pasando de imperio a imperio, y en el imperio romano
vemos que cambió de nombre. Ellos adoraban, en la época del paganismo, a la diosa Venus y a la diosa Diana. Eran diosas muy, pero muy veneradas en el tiempo del paganismo de los emperadores anteriores a Constantino. Entonces, bueno, claro, Constantino, por quedar bien con todos, con los paganos, y quedar bien con los cristianos, dijo, bueno, vamos a juntarlos, ¿sí? Entonces se sustituyó a la diosa Diana y a Venus por María. Entonces todos quedan felices, contentos. Se hace esa mezcla tremenda, terrible. Bueno, y allí tenemos más, que vamos a ir viéndolo la semana que viene, porque la verdad que el tiempo se ha ido volando, son exactamente las 20:50, ya 50 minutos de programa. Vamos a estar continuando hablando de la cena del Señor, como un aspecto negativo. El sistema del mundo dominando la iglesia, ¿sí? La caída del Imperio Romano y otras cositas interesantes también que vamos a estar viendo la semana que viene.